Bienvenidos y bienvenidas. Soy su profesora Marcela Correa. Están en la asignatura de Patronaje Computacional y el día de hoy les enseñaré cómo transformar un molde blusa base a un crop top. Lo primero que haremos es abrir nuestra guía, nuestro PPT, ¿cierto? Que trabajamos en la semana pasada. Esto está disponible en el ABA en la semana 10. Se encontrarán con la última página, que es la página 17, en donde podrán ver la imagen del crop top y además una estructura de las plantillas, las cuales están compuestas de este molde. En la imagen que ven aquí, ya, si nos acercamos vemos que este crop top tiene rebaje en el escote delantero bastante profundo y en la espalda tiene la siguiente forma que se muestra aquí. Si recorremos la imagen de acá al lado, vemos que este crop top está compuesto por dos piezas delanteras y dos piezas en la espalda. ¿Ya? Vamos entonces a abrir nuestro molde de blusa base. Les voy a recordar rápidamente cómo se extraían las piezas y cómo cerrábamos las pinzas, solo a modo de repaso. Para eso lo primero que haremos es ir a archivo y lo vamos a guardar como crop top. Esto lo haremos para que no se nos pierda el modelo original. Al guardar como, después tendremos que ir a la ruta de acceso y le señalamos entonces dónde guardamos nuestro archivo. Ustedes usarán su propio orden, yo usaré el mío acá. ¿Ya? Y para que se copien las direcciones hacia abajo, apretamos signo de exclamación y el doble signo de exclamación con un OK. Una vez que tenemos eso listo, vamos a hoja y vamos a copiar este molde. ¿Para qué? Para que podamos modificar el que está acá al lado y continuar con nuestro molde original en el otro lado. Seleccionamos la hoja que vamos a trabajar y vamos a F3, supresión, y vamos a suprimir todas las líneas al igual que lo hicimos en el ejercicio pasado. Les recuerdo que el sacar estas líneas es solamente por un tema de orden, ya en la extracción de plantillas. Cuando tienen limpio de líneas auxiliares el molde, ya nosotros vamos a trabajarlo desde esta línea, que es la de cadera baja, hacia arriba. No vamos a trabajar los 25 centímetros de expansión. Entonces, como necesitamos que este molde se extraiga con los taladros marcados, vamos a ir a F2, sustituir taladro, pero lo configuramos antes. En este caso está sin marcaje. Le voy a poner taladro 36 y voy a sustituir los taladros. Uno por uno en todos sus extremos. Fijándome bien que se marquen todos. Revisan bien que estén todos marcados, que estén los 4 según cada pinza. Y luego vamos a ir a F4, extraer pieza. Ojo que en algunas versiones de Modaris el extraer pieza se llama sin costura, pero es la misma herramienta. La seleccionamos y extraemos la espalda y extraemos el delantero. Fíjense bien que estoy tomándolo con la pinza de entalle, pero sin la pinza de busto. Ahí está. ¿Ya? Fíjense bien también que estén todos los taladros marcados. Si es que no están todos los taladros marcados, tendrán que borrar las plantillas que extrayeron y van a tener que sustituir taladro y nuevamente sacar la pieza. Por un tema de orden, por cómo está el PowerPoint, ¿verdad? De donde el cuello del delantero está ahí, vamos a usar la misma orientación de nuestras plantillas. Van a F2 y seleccionamos la hoja, eso es importante, vamos a selección, pinchamos sobre la hoja y le decimos que se invierta en el eje Y. Ya, lo mismo aquí. Seleccionamos la hoja y luego le hacemos simetría en Y. Ahora sí tenemos el cuello en este lado.
Como vemos en el dibujito de acá, la pinza está cerrada en la pinza de busto que va al hombro, pero la rotaron hacia la sisa. Para hacer eso, entonces, vamos a hacer un repaso del ejercicio pasado. Lo primero que hacemos es ir a F5 y vamos a rellenar esa pinza. Para rellenar, elegimos la herramienta rellenar pinza, pero antes la configuramos. En las configuraciones seleccionamos piquetes pliegue y chequeamos que esté marcado en rojo esas dos puntitas que están ahí, así, de esta manera. Y además vamos a chequear que esté el taladro que nosotros elegimos. Yo voy a elegir el taladro 36. Ustedes pueden elegir otro, da lo mismo, eso es un tema de cómo les guste el taladro. Cerramos y vamos a rellenar esa pinza. Para rellenar esa pinza hacíamos 3 clics, ¿verdad? El primero está aquí en el centro de la pinza, el segundo está donde carga la pinza y el tercero abre el abanico y termina ahí en el otro lado de esta pinza. Cerramos con el botón derecho del mouse y nos aparece el molde modificado en este lado. Voy a borrar el que ya no me sirve con la Z del teclado más el Shift para que no se repita el dibujo. Ahí está. Ahora, voy a chequear bien que este modelo haya quedado sin descalzas en ese lado. En el caso de que les queden 2 puntos, que en la mayoría de los casos pasa, ustedes van a ir a F3 y van a unir esos 2 puntos. No es el caso porque aquí me quedó un solo punto, ¿ya? Pero si es que les pasara, van a tener que ir a unión de 2 puntos y subir el punto que queda más abajo hacia el de arriba. Ahora, fíjense bien, el hombro tiene que quedar como una línea pareja, ¿ya? Pero eso lo vamos a arreglar después porque esta pinza la tenemos que cerrar. Lo importante es que les quede limpio, sin puntos sobrantes. Ahora, ese punto de aquí me sobra y no tiene ninguna utilidad, así es que lo vamos a eliminar con supresión en el F3, supresión, y ahí lo modifico. El siguiente paso que viene ahora es el de rotar la pinza. Para rotar la pinza nosotros necesitamos un punto de apoyo que es donde va a quedar el corte. Vamos a ir a nuestro dibujo y en este caso tenemos que sacar un aproximado proporcional. Entonces vamos a ir al Modaris y vamos a añadir un punto. Para eso vamos a F1, añadir punto. Pinchamos el punto de referencia y yo voy a añadir un punto a 12 centímetros desde el hombro. Lo suelto con el botón derecho, poniendo el mouse sobre la línea, ahí, y me queda el punto exactamente donde yo lo indiqué. Cuando ya tienen el punto de referencia, vamos a ir a F5 y vamos a rotar la pinza con esta herramienta, rotación. Entonces, para rotar esta pinza se necesitan 5 clics en vez de 3. El primero es en el centro de la pinza. El segundo, donde carga la pinza. El tercero, en el otro extremo de la pinza. El cuarto va a ser en el punto de referencia. Y el quinto va a ser en donde se abre esto, ¿verdad? Y listo. ¿Ven cómo se rotó? Desde aquí, desde el hombro hacia la sisa. Vamos a eliminar la plantilla que ya no nos sirve con la Z del teclado más Shift y luego nos acercamos al hombro para ver cómo nos quedó. Tenemos que emparejar este hombro como les dije anteriormente. Tiene que quedar como una sola línea en este caso porque ya eliminamos la pinza. Para hacer eso vamos a ir a F3, a alargar línea, línea, ¿cierto? Y vamos a pinchar sobre la línea para que se extienda hacia el otro lado. ¿Ya? Por favor, no hagan clic sobre el punto, sino que sobre la línea siempre. La sueltan ahí con botón derecho del mouse
Y luego vamos a ir a una herramienta que vamos a ocupar después en otro tipo de modificaciones que está en F5. Esta modificación nueva nos permite cortar un molde en dos partes. Entonces, corte de 2 puntos. Vamos a seleccionar el primer punto y el segundo punto ahí. Y al parecer no pasó nada. Pero si yo ordeno con el botón 8 del teclado, con la tecla 8, perdón, me aparece ahora esta puntita más el hombro ya corregido. Vamos a eliminar las plantillas que no nos sirven con la Z del teclado más el Shift. Y me quedo con el que está ya arreglado. Lo último que falta es limpiar un poco el hombro porque tiene que tener solo 2 puntos, ya que es una recta. Este tercer punto sobra, por lo tanto vamos a ir a F3 y vamos a usar la herramienta unión de 2 puntos y vamos a llevar ese punto hacia cualquiera de los dos extremos. Y soltamos con el botón derecho y ahora sí nos quedó solamente 2 puntos. Fíjense bien que es solo un cuadrado limpio con una terminación de líneas abajo. Cuando tienen la pinza ya rotada, vamos de nuevo a nuestro dibujo técnico y nos damos cuenta de que no es una línea recta, sino que es una curva. Entonces, para hacer ese corte curvo, vamos a necesitar puntos de curva en esta recta. Para chequear cuáles son mis puntos de curva, nosotros tenemos un menú que es de visualización de puntos de curva que se encuentra aquí, donde estoy indicando con el mouse. Entonces aquí podemos descubrir cuáles son los puntos de curva, que son rojos, y cuáles son los puntos de rectos, ¿cierto?, en blanco. En este caso, en esa recta no tenemos ningún tipo de punto. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a F1 y vamos a añadir un punto. Pero esta vez, para que se añada un punto rojo, que es de curva, vamos a apretar el punto de referencia con un clic, botón izquierdo, y luego vamos a apretar Shift. Muy importante que se acuerden. Shift y lo ponemos ahí. Si yo no aprieto Shift, este punto va a ser blanco. Fíjense bien, no voy a apretar nada y solo lo voy a soltar con el botón izquierdo y me aparece como blanco. Pero Control Z. Pero si yo presiono Shift, me aparece en rojo. ¿Cuál es la importancia de que esté en rojo? Voy a ir a F3 ahora y voy a modificar ese punto. Y fíjense que se vuelve curvo. Con esto yo puedo ya indicarle la curva del corte princesa. Lo voy a dejar más o menos ahí. Me alejo un poquito y lo que me faltaría para terminar el corte princesa es ya hacer el corte hacia la pinza de entalle. Vamos a ir a F1, Bezier, me acerco aquí y voy haciendo el Bezier con el dibujito de nuestro corte. Recuerden soltar con botón derecho para que quede justo sobre los taladros. Ya. Tenemos nuestro corte princesa listo. Vamos a ir al dibujo técnico. Y quiero que se fijen bien en el escote. En este caso es un escote bastante pronunciado que voy a dejar un poquito en punta por lo que observo aquí, ya que es distinto a esto que aparece como con un descanso acá. Entonces lo voy a dejar con un poquito de punta. Le vamos a dar 1 centímetro de cruce en esta parte que me imagino que es para el cierre. Y además vamos a rebajar un poquito el hombro. Entonces volvemos a nuestro molde original. Ya no voy a visualizar los puntos de curva, así es que voy hacia abajo y deselecciono el menú de puntos de curva. Lo primero que voy a hacer es dibujar el escote.
En F1 selecciono la herramienta Bezier, pero antes de hacer el Bezier voy a indicarle un punto con añadir punto que se encuentre a unos 4 centímetros desde el cuello para que quede un poquito más abierto. La medida se la pueden indicar ustedes según como creen que quede mejor el molde. Y aquí voy a señalar un punto que va a ser el del escote. En este caso le voy a dar 13 centímetros, que creo que es la proporción. Y con estos dos puntos de referencia voy a dibujar el Bezier. Recordamos que el Bezier, cuando queremos que sea en línea recta, lo utilizamos solo, pero cuando queremos que quede con líneas curvas, lo utilizamos con Shift. Ahí. ¿Ven? Que quedó un poquito en punta. Luego de eso, voy a añadir un punto a 1 centímetro para indicar el cruce posterior. Vamos a ir a taladro, pinchamos este punto y le indicamos que vaya a -1 porque va hacia la izquierda, y en el punto 0, o sea en el I0 le pongo ahí, listo. Ya. Y si se fijan bien me aparece un taladro y eso es porque yo no configuré antes el punto. Entonces puedo hacerlo de las dos maneras siguientes. Puedo ir a Control Z y configurar aquí para que me salga sin marcaje, o puedo, voy a hacer que me aparezca nuevamente el punto, o puedo ir a F2 y puedo configurar aquí, sustituir taladro, configurar sin marcaje, y pincho sobre el punto y me aparece un punto sin marcaje. Cualquiera de las dos opciones es válida. Con eso vamos a hacer un Bezier, en F1 Bezier, que llegue hasta ese punto. Luego vamos a dibujar el hombro. En este caso vamos a añadir un punto desde el nuevo hombro hacia la derecha que esté a 5 centímetros. Creo que un tirante de 5 centímetros está bien. Y luego vamos a dibujar el Bezier según la forma que le queremos dar a la sisa. F1 Bezier y vamos dibujando con Shift ahí. Pero me encuentro con la pinza. Entonces, ¿cómo hago que este lado quede del mismo tamaño que el otro? Vamos a ir a F8 y vamos a usar la herramienta de longitud. Vamos a seleccionar desde este punto hacia S, que lo recorra, y tenemos que está a una distancia de 9.04. Entonces van a ir a F1 y van a añadir un puntito en esa medida hacia allá. Entonces en longitud le indicamos que haga un punto a 9.04. Y soltamos con el botón derecho del mouse. Con ese nuevo punto yo me aseguro de que al coser estas dos piezas van a quedar con la misma dimensión. Después de ese puntito vamos a ir a Bezier y vamos a redibujar aquí la sisa, terminando en ese punto. ¿Ya? Ahora, lo último que me falta para el delantero es sacar esa dimensión, en donde, por lo visto, aquí en la imagen, esto queda un poquito más arriba de la cintura. Yo calculo que unos 5 centímetros. Vamos a probar con esos 5 centímetros desde la línea de cintura que está aquí. Vamos a añadir un punto. Y sí, creo que es una medida correcta. Ustedes podrían dejarlo un poquito más corto, con menos distancia acá, o podrían dejarlo un poquito más largo. Eso también depende de los gustos de cada uno. Van a añadir un punto y luego van a hacer una línea recta.
desde aquí hacia allá. Ahí. Fíjense bien que en el DI aparezca lo más cercano al 0. Aquí tengo 0.02. ¿Ya? Y soltamos esa recta. Teniendo todo el dibujo ya casi listo, lo analizo bien y veo que me falta el avance acá de 1 centímetro. Entonces lo que haré es añadir un punto taladro o relativo. En algunas versiones de Modaris el taladro se llama relativo. ¿Ya? Pincho ahí y le indico que haga un punto a -1 y a 0 en el DI. Suelto con el botón derecho y luego extiendo con línea recta el punto de arriba hacia abajo y lo mismo hacia la derecha. Con eso ya tengo mi molde ya dibujado con la transformación encima. Voy a extraer las plantillas ahora. Vamos a ir a F4, extraer pieza y vamos a extraer esa parte. Con botón derecho soltamos y luego esta parte, pero incluyendo el cruce. Y lo soltamos con el botón derecho. Ordenamos y nos aparecen estas dos piezas de aquí, que serían el centro más el costadillo. Por un tema de orden y por un tema de que después esto se irá a cortar, vamos a arreglar esos taladros, porque recuerden que la diferencia entre taladro y piquete Modaris es que el taladro va dentro de las plantillas y los piquetes van en el borde de la plantilla. Entonces aquí necesitamos piquetes. Voy a dejar solo el piquete de arriba. El de abajo lo voy a eliminar. Entonces vamos a F2 y vamos a sustituir taladro, en donde yo voy a seleccionar primero ambos taladros y los voy a sustituir configurándolos como sin marcaje. Lo mismo voy a hacer en la otra pieza. Selecciono ambos taladros, los sustituyo ahí. Y voy a hacer ahora un piquete, pero solo en el punto de abajo o en el de arriba. Ahí depende de ustedes. Yo lo voy a hacer arriba. Ya les había dicho que lo haría arriba. Ahora que me acuerdo. Y ahí. Si no les gusta la orientación del piquete, pueden cambiarla aquí. ¿Ya? Pero en este caso lo voy a dejar tal cual estaba. Eso. Este taladro tampoco les sirve, así es que lo pueden eliminar. Con F3, supresión, y lo eliminamos. Si quieren eliminar otro punto, como este por ejemplo, ¿ya? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque este punto es un punto crítico, un punto de cambio de molde, pero en cambio los puntitos que son cruces son puntos normales, ¿ya? Si ustedes quieren sustituirlo por un punto normal, vamos a ir a cambiar 2 a 1 y se cambia. ¿Ven? ¿Por qué les sirve esto? Porque estos puntos no les van a molestar muchísimo para escalar. Entonces van a tener que escalar uno por uno. Pueden también suprimirlos. Por ejemplo ahí. Les cambia un poquito la curva, pero creo que en este caso es mejor que aparezcan los menos puntos posibles. ¿Ya? Bueno, en este caso me cambió la forma, así es que voy para atrás y no lo elimino. Voy a dejar ese solamente. Lo último que me faltaría acá es hacer un piquete acá porque para indicar dónde va cosido el cierre. Vamos a F2, piquete, y hacemos el piquetito. Como les dije, si no les gusta la orientación, lo giramos. Y listo. Para guardar el avance vamos a Archivo, Guardar. Y continuamos. Importante siempre guardar porque
A veces nos quedamos sin energía en el computador y se nos borra todo. Vamos ahora con la espalda. Ya, volvemos a nuestro dibujo técnico y nos fijamos bien en cómo es la imagen y cómo es la plantilla. La plantilla nos dice que tenemos que cruzar en la espalda 1 centímetro en esa parte y acá tenemos que bajar un poco, ¿cierto? Tenemos que también angostar el hombro. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer el cruce y dibujar el escote y la nueva sisa. En el molde original o plantilla original vamos a generar un punto a 1 centímetro hacia allá. Pero creo que primero nos conviene hacer el rebaje de la espalda. Vamos a entonces a hacer aquí un punto en F1, añadir punto. Aquí. Lo vamos a añadir a 3 centímetros. Justo calzaba con ese y aquí lo vamos a añadir a 4 centímetros como lo hicimos en el delantero. Dibujamos con un Bezier después ese escote. Y lo dejamos hasta ahí para poner un punto a 1 centímetro hacia allá. Como no es un punto en la línea, vamos aquí a taladro y le decimos que haga un punto a 1 centímetro y a 0 en el I. Y listo. Luego extendemos con Bezier aquí una línea hasta allá. Después de realizar la modificación en el escote, vamos a añadir un punto para darle el ancho a ese pasador. ¿Ya? En el delantero le dimos 5 centímetros y nos queda el ancho del hombro. Después de eso tenemos que redibujar la sisa. Para eso vamos a ir a F1, Bezier. Y después vamos a bajar un poco según el dibujo para generar el alto de esa pieza. Vamos en F1, añadir punto y añadimos un punto a unos 6 centímetros creo, según la proporción. Y listo. Para cerrar esa pieza vamos a ir a línea recta y vamos a generar una línea desde el avance de 1 centímetro hacia allá. Si no nos convence la forma de la sisa y esta parte, podemos modificarla visualizando los puntos de curva y yendo a F3, modificar, y trabajamos ahí con una mejor forma de esa parte. Creo que con eso estamos bastante bien. Desvisualizamos el punto de curva y lo que nos faltaría, ¿verdad?, es dibujar primero esa parte que es de la pinza para siempre respetar esos entalles que son importantes. Vamos a F1, vamos a dibujar un Bezier desde arriba hacia abajo y conteniendo ahí la pinza, lo que vamos a hacer es hacer una línea recta. En F1, línea recta, vamos a proyectar una línea recta hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, acercándonos lo más que podamos al DI 0. Y luego vamos a medir esta parte en el molde del delantero para que nos quede idéntica. Para medir, vamos a F8, longitud, y medimos ahí, 15.8. Si no están seguras de esa medida, pueden ir a medida de longitud. Y por ejemplo acá, al seleccionar ese punto, me selecciono la otra línea. Pero si yo quiero seleccionar la de abajo, presiono el espaciador del teclado
y me cambia la línea. Ahí. Le voy a dar largo, crop top. Lo voy a nombrar así. Y me aparece la medida. 15.82 para ser más exactos. Busquemos ahora la espalda y vamos a añadir un punto a 15.82 desde la sisa. Y luego proyectamos una paralela a la de arriba, pasando por ese punto. Como si me devuelvo al dibujo técnico, yo veo que tengo aquí una pieza doble, ¿verdad? En este caso, esta parte de acá corresponde a esa y después desdoblaron hacia arriba. Pero no respetaron la pinza o la modificaron después. Entonces vamos a hacer ese trabajo ahora. Como ya tenemos dibujada la transformación con todos sus componentes, vamos a ir a F4 y vamos a extraer esa pieza. O en casos de otro V8 de Modaris se llama sin costura, ¿verdad? La primera pieza que vamos a extraer es la de arriba, pero tengan mucho cuidado de tomar ese pedacito chiquitito que queda ahí. Y listo. Y luego vamos a extraer esta pieza. Fíjense bien, la voy a extraer con... Aquí tienen dos maneras de realizar esta pieza. Les voy a enseñar la primera. Ahí extraigo, ordeno con el 8 del teclado, pero fíjense bien, aquí no se marcó la pinza. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, primero, medir cuánto es lo que tenemos que reducir de pinza en este lugar. Vamos a ir a F8, longitud, y vamos a tratar de tomar ese punto y este. La medida de ese espacio es 2.33. Esa medida la vamos a aplicar y la vamos a descontar del lateral de la pieza que extraímos. Aquí, como ese es el centro, no lo voy a modificar, pero lo voy a reducir en esta parte. Añadir punto y voy a añadir un punto a 2.33. Y luego voy a presionar con F3, modificar, y voy a traer ese punto hacia el de acá. Como tengo un punto aquí que me está cambiando la forma, lo que voy a hacer es eliminarlo. Unión de dos puntos. Y lo elimino. O mucho más fácil, puedo ir a supresión y lo puedo suprimir. ¿Ven? Por eso les digo que lo mejor es dibujar limpiar bastante el dibujo. Fíjense que acá me quedó un descalce. Entonces voy a modificar y voy a traer ese punto ahí. Y lo voy a soltar con el botón derecho. ¿Ya? Y si me acerco más, me quedó la X. Esa X sobra, por lo tanto la voy a suprimir. Y ahí nos queda el dibujo bastante limpio. Para continuar con nuestra modificación, les voy a enseñar una herramienta que nos permite hacer la simetría de dos puntos ordenadamente. Primero tienen que observar que en este caso esta línea está casi derecha, pero percibimos una desviación aquí. Para cerciorarnos de que esos puntos estén alineados, vamos a ir a F1, Ali, dos puntos, que significa alinear dos puntos, y van a hacer lo siguiente. Y ahí se alinea. Lo mismo vamos a hacer con esta línea porque necesitamos que se desdoble ordenadamente. Entonces, vamos a darle una amplitud más hacia abajo. Fíjense bien. Pinchamos el punto más amplio y luego pinchamos el puntito de acá abajo y la línea queda totalmente recta.
Cuando hemos usado esta herramienta, que por favor anótenla en sus apuntes porque es muy útil, vamos a ir a F5, simetría de 2 puntos. Pero antes de usar la simetría de 2 puntos, la van a configurar. Siempre tiene que estar en rojo la pieza espejo y la restricción máxima. ¿Por qué tiene que estar siempre seleccionado? Porque lo que hago en esta parte, cuando yo tengo la simetría configurada, se replica en el otro lado. Seleccionamos simetría de 2 puntos y hacemos clic en el primer punto y en el segundo y se nos desdobla. Lo mismo vamos a hacer con esta parte que queremos también que se abra y nos queda perfecta la pieza. Si queremos chequear de que estos 3 puntos estén totalmente alineados, lo que vamos a hacer es ir a F1, alinear 3 puntos y vamos a seleccionar esos 3 puntos para que nos queden perfectos. Ya, esas serían como las herramientas nuevas. Cuando tienen esto listo, ordenan con el 8 y luego con la Z del teclado vamos a ir borrando lo que ya no nos sirve. Y listo. Vamos entonces ahora con el dibujo técnico nuevamente y si se fijan bien, esta pieza también es doble y está desdoblada en la parte diagonal. Vamos entonces a nuestro modelo y vamos a seleccionar F5, simetría de 2 puntos. La simetría no es necesario configurarla todo el rato, porque si se fijan bien, yo voy a la configuración y ya está con el ticket rojo en pieza espejo. Ya, entonces, una vez que tenemos listo eso, hacemos clic en el primer punto, en el segundo y nos aparece ya la pieza abierta. ¿Ok? Teniendo eso, ordenamos con el 8 del teclado, borramos las piezas que no nos sirven con el Shift y nos quedan ya nuestras 4 piezas. Aquí, ¿cierto? En las 2 diagonales, aquí de esta parte de acá y la de abajito y las 2 de arriba. Lo último que faltaría sería darle la costura, que es muy sencillo porque todo lleva costura de 1 centímetro. Vamos a F4. Cerramos el menú Industrialización. No, disculpen, no, queda abierto el menú de Industrialización. Seleccionamos todas las líneas, por ejemplo de este, con la herramienta Selección. Vamos a Costura de pieza. Pinchamos sobre la línea verde, le decimos que haga una costura de 1 centímetro de principio a fin y soltamos con el botón derecho del mouse. Lo mismo con lo demás. Y vamos con las últimas 2 piezas. Esto se hace muy sencillo cuando podemos barrer todas las líneas y podemos hacer las costuras de pieza todas juntas. Sale muy rápido y la verdad es que a mano esto cuesta muchísimo. Con eso ya tenemos nuestras plantillas, nuestro molde listo, ordenamos y guardamos el archivo. ¿Ya? Siempre acordarse que tienen que chequear la ruta de acceso para que todos los archivos queden en la misma carpeta. Ya en este caso tengo todos los archivos listos. Y eso. Espero que hayan podido saber cómo hacer todas estas transformaciones. Aprendimos algunas herramientas nuevas ya, y podemos ahora hacer cualquier tipo de transformación que queramos. Me despido y nos vemos en una próxima clase.